Nos encontramos aquí en el IDEA con el licenciado Gibran González y vamos a hacerle varias preguntas acerca de su profesión. Bueno, la primera sería, ¿alguna vez fue jugador? Sí, jugué hockey durante un año aproximadamente, 2 años, un año y medio, 2 años, y no me tocó ir a la Olimpiada como tal, porque el hockey era nuevo en Aguascalientes, pero estuvimos participando en torneos internos. ¿Y qué lo llamó a estudiar psicología del deporte? Resulta que al estar en hockey, practiqué en algún momento natación también, no por recreación. Entonces, al notar que obviamente la mente es quien gobierna muchas de las acciones de cualquier deportista, ¿sí? Y al saber que anteriormente en el bachillerato me buscaban mucho para hacer consultas, pues más de chavos, ¿no? O sea, en algún momento de esos temas, que no necesariamente eran del deporte, porque yo no era el especialista, pero yo veía que tenía cierta empatía con la gente, ¿sí? Y que en algún momento me seguían. Entonces, si a final de cuentas practico el deporte y de repente veo que también hay una necesidad ahí, pues digo, estudio psicología, le saco provecho a esto y después hago la psicología del deporte, la especialización. ¿Y dónde realizó sus estudios? Yo los estudios los realicé en la Universidad Galilea, la psicología, ¿sí? O sea, salgo de licenciado en psicología de la Universidad Galilea, pero la especialización en la psicología del deporte la hago aquí con unos cubanos que vienen pagados por CONADE, para poder hacer algunas, para coadyuvar aquí en el Instituto del Deporte, y se aprovechó esa estancia para poder generar todo lo que tenía que ver en el aprendizaje. Entonces, en vez de yo ir a Cuba a la universidad, ellos ya estaban aquí, estaban siendo pagados y de cierta manera sí, yo lo aproveché. Sí, muy bien. Usted como psicólogo del deporte, ¿qué es lo que ve en los deportistas? O sea, principalmente en el área psicológica. En el área psicológica, bueno, es que a final de cuentas cada grupo de deporte y cada deportista tiene su diagnóstico, ¿no? O sea, hay gente que me visita porque no tiene, por ejemplo, la habilidad de concentrarse o de fijar la atención, y hay deportes, por ejemplo, tiro con arco, ¿sí? Necesitan fijar la atención, ¿verdad? Por mayor. Entonces, si no tienes esta habilidad o te distraes muy fácilmente, pues obviamente no vas a desarrollar esas capacidades que se requieren dentro del perfil del arquero. Entonces, de cierta manera, ellos pueden ser ese tipo de enfoque, o lo que solicitan. Por ejemplo, vamos a pensar el de tenis de mesa. No tiene velocidad de reacción, ¿sí? Porque en algún momento cuando le avientan la bola, tarda un poquito en reaccionar para poder contestar la bola. Entonces, vienen conmigo por eso. Hay gente que viene por muchas otras cosas, ¿no? Puntos de activación, prearranque, por cuestiones de trastornos alimenticios, en algún momento cuestión de motivación, la cuestión de la parte del desarrollo de un programa, desde el planteamiento de objetivos hasta el culmino del ciclo olímpico, ¿no? Que ya sería la preparación específica para la competencia. Bueno, otra pregunta que queremos realizar. ¿Puede afectar el deporte de alto nivel a la mente de un deportista? Sí, completamente. Si en algún momento, o sea, por ejemplo, el deportista de alto nivel, vamos a pensar en deportistas que ya van a la Olimpiada ¿nacional? Bueno, una podría ser la nacional, o Juegos Olímpicos, ¿sí? Hablando de palabras mayores. Ajá. Hablando de, por ejemplo, un Phelps, ¿sí? Un nadador, en donde de cierta manera, si él no genera una concentración y una fijación de la atención en su prueba, pues posiblemente no hubiera obtenido tal número de medallas, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si recuerdan, él salía con unos audífonos, y cuando iba a subir al banquillo era cuando se los quitaba. Era parte de un ritual psicológico, ¿sí? Por ejemplo, yo actualmente tengo la lista de muchas de las canciones que escuchaba Phelps, ¿sí? O que escucha, por ejemplo, Nadal o Federer, ¿sí? En los entrenamientos, y que esto los ayuda a motivarse porque ya tiene un enfoque esa canción, ¿sí? Entonces ya hay un significado, ya hay una interpretación. Entonces ellos lo utilizan como un ritual para poder estar siempre en ese equilibrio, ¿sí? O en algún momento aprenderse. Si tú escuchas ahorita a Pepe Aguilar, ¿sí? De repente igual no va a haber
y vas a presentarte en una competencia, sí, igual y te vas a poner a llorar porque estás escuchando por mujeres como tú, ¿no? Exacto, pero si de repente empiezas a escuchar una canción muy, una canción favorita, por ejemplo, o una canción que sea movida, dependiendo de tu estado de ánimo, si quieres en algún momento estás algo apachurrado, esto, lo otro, necesitas prenderte, pues pon una canción que sea más que tenga más vitajes, que en algún momento sea más rápida, que no sea una popular mexicana, sí, algo de pop, algo de electrónico, ¿verdad? O una canción que pueda ser en español, por ejemplo. Hay una niña que llegó la otra vez y me enseñó su lista de reproducción y tenía una canción de Diego Torres, sí, Diego Torres, Color Esperanza creo que se llama. Entonces habla del éxito, ¿no? Y todo eso. Entonces, bueno, es una canción que al ponerla lo hacen. Y utilizando la tecnología también, de repente ven videos, sí, por ejemplo, y tú puedes extraer el audio del video. Lo vas escuchando y si es una ceremonia de inauguración de unos Juegos Olímpicos o algo así, pues a veces, exactamente, y a veces te ponen la piel de gallina, ¿no? Entonces, todos esos estímulos tienen un fin, ¿verdad? Con el deportista. Entonces sí, o sea, el del alto rendimiento puede afectarle una cuestión psicológica y por eso viene el descenso. Pero normalmente van muy capacitados también, ¿no? Lo que pasa es que, pues obviamente ya es tanta la competencia en el rendimiento técnico, táctico, físico, sí, que a final de cuentas la barrera del éxito se va rompiendo con la psicología. Entonces es jugar mejor, ¿no? Tienes más habilidades para en algún momento desarrollar esto. Bueno, y ahorita usted como psicólogo, ¿qué opina del dopaje? Del dopaje, pues mira, definitivamente, bueno, es un control que se tiene que hacer de forma necesaria. Es bueno que haya un dopaje, porque de cierta manera están controlando que la mayoría de los atletas no utilice una sustancia que en algún momento pueda beneficiarlo para poder obtener el éxito, ¿verdad? Y que no sea, o sea, al no ser permitida, ¿verdad? Ya lleva una ventaja, ¿sí? Hay gente que se toma qué sé yo, una pastillita que no es tampoco tan mala, pero resulta que es dopaje, ¿sí? Y resulta que en algún momento a esa persona igual y le beneficia, porque así lo despierta más, lo prende más, ¿sí? Habrá otras que en algún momento estás demasiado ansioso y te la tomas con el efecto de relajarte y no, o sea, digo, es con el afán de que cada esfuerzo que se dé en la pista, en la cancha, etcétera, sea por tus habilidades físicas, técnicas, tácticas, exactamente, que no ingreses algo que te ayude a potenciar eso, ¿no? Bueno, ¿es importante la figura de un psicólogo deportivo en el deporte, valga la redundancia? Sí, inclusive Cuba, por ejemplo, tiene mínimo 2 psicólogos por deporte, ¿sí? Entonces, bueno, Cuba de plano tiene mucha potencia en esta preparación, pero sí es necesario. Entonces, aquí lo ideal sería que hubiera mínimo 2 psicólogos por grupo de deporte. A ver, deporte de combate, mínimo 2 psicólogos. Deportes de apreciación, 2 psicólogos. Deporte de fuerza rápida, 2 psicólogos. Entonces, que de cierta manera se bombardeara con la psicología deportiva, porque les repito, ustedes se pueden venir a hacer algunas tomas en las áreas deportivas y te vas a dar cuenta que sí hay mucha gente en el gimnasio, sí hay mucha gente trotando, haciendo sus ejercicios, pero la parte mental a veces se descuida, ¿sí? Entonces puedes llegar con muchas capacidades físicas, técnicas y tácticas, pero si al ver el uniforme del otro deportista te gustó más y ves que el tuyo no es tan bonito, ¡pum!, te caes. Híjole, no, el otro cuate se ve más feo y es boxeador. Sí, yo también soy boxeador, pero el otro cuate se ve más malo, se ve más agresivo. ¿Sí me explico? Sí. Entonces todos esos aspectos, de cierta manera, la psicología es quien los aborda para poder generar ese equilibrio en el deportista, ¿no?, de que enfrente. ¿Y usted por qué cree que muchos de los deportistas se ven afectados al momento de, por ejemplo, hay deportistas que les temen al público en general, o sea, se ponen nerviosos y su rendimiento no es el mismo que cuando entrenas solo o entrenas con tu equipo? ¿Por qué se debe? Pueden ser muchos factores, porque puede ser desde el hecho de que en algún momento no llevaron una preparación psicológica, ¿sí?, de autocontrol, porque si ya sabes que tienes pánico escénico, pues de cierta manera tienes que trabajar en esa área, ¿sí? Pero si no la trabajaste, pues obviamente vas a enfrentar algo que ya sabes que a veces no puedes con ello, ¿no? Entonces un factor pudiera ser la falta de la preparación psicológica, de lo que yo ya conozco de mi desenvolvimiento en la competencia o en el entrenamiento, ¿sí? Otro aspecto puede ser el hecho de llegar a algo nuevo,
yo no sabía que iba a ser en un gimnasio tan grande, yo no sabía que iba a ser en una alberca tan nueva, tan bonita. Sí, híjole, yo no sabía que iba a tener que tomar otra bicicleta ajena que no es la mía. ¿Sí? Entonces puede haber muchos factores por los cuales el deportista no esté preparado para generar un resultado positivo. ¿Sí? Entonces termina el ciclo olímpico, termina este ciclo, inicia una preparación psicológica y a partir de esa preparación se empieza a generar toda la información, los test, los retest, el diagnóstico, ¿sí? Los tratamientos para poder hacer todo muy personalizado, ¿no? Entonces, en ocasiones llegan, no sé, vamos a pensar el grupo, ahorita estoy trabajando con nado sincronizado, y de repente todas pueden presentar, no sé, falta de concentración y fijación de la atención. Entonces, ¿qué haces? Pues abarcas a todas y tratas de dar una capacitación enfocada a su necesidad, ¿sí? Pero si en algún momento una tiene esa falta de la habilidad, hay otra que tiene falta de puntos de activación, pues tienes que hacer de una manera muy distinta y separada, ¿verdad?, la preparación con cada una de ellas, ¿no? Entonces, factores muchos, la preparación directamente con el equipo o de forma individual, pues dependiendo también de la necesidad del mismo entrenamiento, ¿no?, de los deportistas. Entonces, ¿usted apoya o brinda apoyo a todos los deportistas en dado caso de...? Sí, todo se maneja a través del macrociclo. Los entrenadores terminan un ciclo olímpico, entregan posteriormente su planeación para el nuevo ciclo olímpico. Ahí viene preparación psicológica, tercera semana, una evaluación de tales capacidades, ¿sí? Quinceava semana, una evaluación de tal, ¿verdad? Entonces las pruebas las van dividiendo ellos en todo el ciclo olímpico, ¿verdad? Y obviamente ahí vienen las capacitaciones, porque si te estoy evaluando, sé que en algún momento te falta y a partir de eso también pues se genera el aprendizaje en ellos, claro. Bueno, entonces ¿usted cree que es importante que un deportista vea al psicólogo en sus entrenamientos, en sus competencias? Sí, y aunque se crea que no lo necesita, o sea, hay deportistas que son muy hábiles también, que tienen talento, y a pesar de que tengas talento, pues imagínate, si estés dirigido, pues obviamente vas a tener más resultados, ¿no? Entonces tiene que ser algo de cajón, así como tienes un médico del deporte, un entrenador, un nutriólogo, un kinesiólogo, un terapeuta, tienes que tener tu psicólogo del deporte. ¿Y usted cree que es demasiado importante, o sea, tener en cada club deportivo, por así decirlo, un psicólogo del deporte, sí, o tienen que tener varios? Pues yo diría que sí, si el club es más recreativo y no es competitivo, ¿verdad? Pues igual y bueno, la psicología del deporte pues igual la puedes omitir, pero si en algún momento estás como club deportivo generando generando atletas que vayan a competir a la Olimpiada Nacional, a Panamericanos, a Juegos Olímpicos, pues definitivamente es importante la intervención del especialista, ¿no? En este caso el psicólogo del deporte. Bueno, pues ya con eso es todo. Muchas gracias. Muchas gracias por No, al contrario, su tiempo. A ustedes.